Listos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buen día. Sean bienvenidas, bienvenidos todas, todos, todes a esta segunda sesión de nuestro congreso, un gran congreso que está realizando el Instituto Politécnico Nacional a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, el Congreso Nacional Género Currículum, construir la igualdad en y desde los espacios escolares. Vamos a dar unos minutitos para que terminen de ingresar a la sala las personas que amablemente nos hacen favor de acompañar de todas partes del país. Estamos muy contentos en la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género de que este congreso ha tenido una gran aceptación, nos da mucho gusto. Y hoy vamos a tener 4 excelentes conferencias, grandes ponencias de compañeros, compañeras politécnicas que van a abordar temas de cómo transversalizar la perspectiva de género desde la arquitectura y el urbanismo, desde los aspectos laborales, de manera particular con la aplicación de la NOM 035 sobre los factores de riesgo psicosocial, desde la psicología en el trabajo y también, por supuesto, desde el área del cómputo tan importante en el currículum oculto. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a quienes se están conectando. Sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos a esta mesa, que es la mesa 4A, la transversalidad de la perspectiva de género en unidades de aprendizaje. Vamos a compartir, como ya les adelantaba, el día de hoy, 4 grandes experiencias de nuestro Instituto Politécnico Nacional, una de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, otra, 2 conferencias que vamos a tener de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas, mejor conocida como UPICSA, en abreviado, para más rápido identificarles. Y finalmente vamos a tener también una ponencia de la Escuela Superior de Cómputo para ver cómo los colegas han incorporado de manera transversal la perspectiva de género. Antes de arrancar con la presentación de nuestras y nuestros ponentes, comentarles a ustedes que este Congreso Nacional de Género y Currículo que se realiza desde el Instituto Politécnico Nacional con el apoyo y la organización de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, se conforma por 2 conferencias magistrales que se están realizando ya, una el día de ayer y otra para el cierre, 2 paneles, 16 mesas de trabajo, 8 de ellas simultáneas, y para quienes tengan interés de recibir la constancia de acreditación para de este congreso, pues les recordamos que de acuerdo a la normatividad politécnica hay que cubrir el 80% de las asistencias para que puedan recibir la constancia de validez curricular que emite nuestra Dirección de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional. Bien, dicho lo anterior, no tenemos más que arrancar con esta mesa que es transversalidad de la perspectiva de género en unidades de aprendizaje. Estas 4 experiencias que vamos a tener del Instituto Politécnico Nacional. Me gustaría brevemente decirles que la transversalidad de la perspectiva de género es un método de gestión que nos permite promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Pero también la transversalidad de la perspectiva de género nos permite ir transformando las estructuras y lograr la igualdad sustantiva entre ambos géneros. Y la transversalidad de la perspectiva de género ha sido definida como la integración sistemática de las situaciones, intereses, prioridades y necesidades propias de las mujeres en todas las políticas del Estado, en todas las políticas educativas, justamente con miras a promover y velar por la igualdad, no cualquier igualdad, la igualdad sustantiva.
Voy a presentarles a nuestros 4 panelistas que participan en esta mesa, quienes van a contar hasta con 15 minutos para hacer su presentación. Yo estaré indicándoles 3 minutitos antes de que concluyan estos 15 minutos por el chat para que estén atentos de que su tiempo está corriendo y que puedan ajustarse para que nos dé espacio al diálogo. Yo creo que el diálogo con las y los asistentes a esta mesa va a ser profundamente enriquecedor. Y finalmente, pues abriremos ya el cierre de esta importante mesa. Vamos a arrancar con una ponencia muy importante de repensar la arquitectura y el urbanismo, una reflexión sobre la inclusión de la perspectiva de género en el posgrado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional a cargo de Jessica Reyes Sánchez. Adelante, Jessica, tienes el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias, Pablo. Aprovecho este momento antes de poner mi presentación para saludar a todas, todos, todes y para enunciar que me parece que es súper importante que la unidad de género realice estos eventos porque nos permite no solo darnos cuenta de la relevancia de seguir haciendo acciones en pro de la perspectiva de género, sino también nos permite como politécnicos repensar, como politécnicos y politécnicas repensar en qué estamos. Y quiero comentarles que esta presentación tiene como 2 niveles. Me interesa hacer una reflexión que también tiene tintes teóricos, pero también de mi propia experiencia, porque yo me formé en la maestría en el posgrado de la ESIA Tecamachalco y ahora estoy regresando a hacer una estancia postdoctoral. Y justo he estado en 2 posiciones diferentes. Antes era alumna y ahora me toca estar como postdoctorante y eso me posiciona en 2 lugares distintos que me parece importante ir reflexionando con todas y todos porque nos dice un montón de cosas. Bueno, dicho esto, paso a hacer mi presentación. No la voy a presentar en pantalla completa porque luego se traba, pero quiero creer que así se ve bien. Entonces, como ya ha dicho Pablo, la ponencia se titula Repensar la arquitectura y urbanismo, una reflexión sobre la inclusión de la perspectiva de género en el posgrado de la ESIA Tecamachalco del IPN. Y antes de hablar de justo este lugar donde estoy desarrollando la estancia postdoctoral, me gustaría hacer algunas consideraciones que me parecen importantes para que entendamos por qué es importante transversalizar la perspectiva de género en cualquier aula. Primero, parto de la idea de que los espacios escolares son sitios donde, por supuesto, se construye solidaridad, se forman relaciones sociales e incluso pueden servir como un lugar de contención y seguridad para quienes les habitan. Sabemos que la escuela, en ese sentido, puede arroparnos. Es un lugar al que llegamos y podamos sentirnos felices, compartimos con otras personas, pero tampoco podemos dejar de lado que las escuelas también son espacios donde las relaciones marcadas por el poder y el control social tienen un fin de disciplinar a los cuerpos. Es decir, son sitios donde existen reglamentaciones y actos de vigilancia heteronormativa. Y otra cosa muy importante que hay que mencionar al respecto es que sin duda la escuela nos enseña género. Pensemos un poco haciendo esta mirada de análisis arquitectónico, cómo se constituyen todas las escuelas desde educación básica hasta educación universitaria. Por supuesto que ahí está plasmado el género, no solo en la estructura arquitectónica, sino también en las mismas relaciones de la comunidad escolar. Pensemos, por ejemplo, en algo que puede parecer tan básico, pero no lo es, en la división por baños. Sabemos, desde pequeños llegamos a la educación básica y nos enseñan que en la escuela hay de 2 baños, cosa que no sucede en la casa. Entonces, hay baños para niñas y baños para niños. Y eso ya nos está indicando que es una cuestión de género y nos está separando. Pensemos, por ejemplo, en actividades o en el uniforme. A las niñas casi siempre se les dice que tienen que ir con falda porque pues las mujeres usan falda y los hombres pueden ir con pantalón. Ahora que ya usan pants, regularmente muchas niñas prefieren ir de pants, pero todo eso, pensemos en el uniforme y la falda, les va limitando la movilidad a las mujeres. Y entonces, si la niña quiere correr en el recreo y en la cancha de fútbol, no puede hacerlo. Y entonces eso va marcando nuestras corporalidades y nos va educando nuestros cuerpos. Pensemos en la distribución espacial en las aulas. Por supuesto que también hay cosas que tienen que ver con el género y también hay ciertas expectativas sobre los cuerpos de hombres y mujeres.
se espera que las niñas estén todas quietecitas y sean todas modositas. Y claro, se asume que los niños son más traviesos, van a estar brincoteando por ahí. Y esto pensemos en la educación básica, pero también tiene referencias en la educación universitaria. Siguen existiendo expectativas sobre mujeres y sobre hombres. Dicho esto, paso a hablar un poco sobre el IPN. Y hay algunas consideraciones que me parecen importantes. Me parece que el IPN en un inicio se pensó su conformación desde una visión heteronormativa y no podría ser diferente, porque además si tomamos en cuenta la época en la que fue fundada, pues claro, es después de la revolución, había todo este impulso de crear no solo nuevas escuelas, sino de impulsar el crecimiento económico de nuestro país y sobre todo centrado en la tecnología. Y por supuesto, históricamente eso se ha asumido que son actividades masculinas. Desde esta mirada se asumía que los hombres eran quienes tenían que aprender sobre ciencia y tecnología. Si pensamos en el caso de la escuela de arquitectura, se pensaba que solamente los hombres podían ser arquitectos. Y como ustedes sabrán, la escuela de arquitectura data desde 1800, cuando ya estaba esta escuela de constructores. De ahí nace la ESI. Y esto es súper relevante porque era una escuela para hombres, pensada en las necesidades masculinas. Cuando surgen las ESIAs, es decir, la ESIA Tecamachalco, después la ESIA Zacatenco y ESIA Ticomán, se sigue pensando que la ingeniería y la arquitectura tenía que ver todo con los hombres. Entonces, de manera arquitectónica, cuando la ESIA ya se va de donde estaba y se va hacia Tecamachalco, cuando fue edificada, pues también se pensaba que era un lugar en donde iban a asistir los hombres. Y no se esperaba que con el tiempo se incrementara el número de alumnas, de profesoras y de personal de apoyo a la educación. Esto, por supuesto, trae consecuencias que impactan en el currículum, que impactan en la manera en que está organizada de manera espacial la escuela y también trae impacto en la manera en que están conformadas las relaciones de la cultura escolar y las relaciones entre la comunidad escolar. Y esto es muy importante mencionarlo porque si tenemos en cuenta desde esta visión la ESIA se ha constituido como un espacio masculino donde de pronto se dudaba que las mujeres pudieran ser arquitectas, pues nos habla de una cultura escolar que está muy masculinizada y que de pronto no le da cabida a las mujeres. Esto, por supuesto, se ha transformado con el tiempo, pero trae complicaciones. Pensemos de manera arquitectónica qué sucedió en la ESIA Tecamachalco. Pues desde esta mirada, todo estaba pensado en disposición de los hombres y entonces hay una cosa muy interesante. Al inicio se iban más hombres y entonces se pensó que los baños pues tenían que ser dedicados para ellos, por supuesto, ¿no? ¿Qué sucede con el incremento de chicas? Pues que la comunidad escolar se dio cuenta de que tenía que modificar los baños de las mujeres porque no eran suficientes. Y así un montón de cosas que tienen que ver con infraestructura escolar se han ido modificando. Pensemos en el currículum y cómo los y las profesoras asumen que se da la enseñanza de la arquitectura. Si bien es cierto que en la escuela hay muchas profesoras y profesoras que están a la vanguardia, que están muy interesados en reflexionar sobre temas de género, también hay varios profes de la vieja escuela y también de las escuelas modernas de arquitectura que asumen que las mujeres no son buenas arquitectas, porque todavía retoman esta idea de que las mujeres, primero, no son buenas para los números y que además no tendrían por qué, o sea, una cosa que les cuestionan mucho a las chicas que he podido ver a través de mi paso por la ESIA, es que dicen, pero ¿cómo una chava va a estar en una obra? Es decir, ¿cómo va a mandar a los albañiles? Y algunas cosas que dicen a cierto tipo de profesores es que por ser mujeres, pues no van a tener autoridad para mandarle a los albañiles o a otro tipo de personas con las que trabajen, pero en realidad lo que se ha visto en la vida cotidiana es que las arquitectas son muy buenas para dirigir. Va destruyendo un poco el mito de que las mujeres no saben mandar en espacios que históricamente han sido masculinos. Y hay otro impacto que tiene que ver en el currículum. Todas estas materias se pensaban que eran predominantemente para hombres y entonces de pronto también había profes que dudaban que las chicas pudieran, por ejemplo, ser muy capaces en cuestiones de análisis de resistencia de materiales, por ejemplo. Entonces siempre estaba el cuestionamiento sobre las mujeres y esto, por supuesto, es una de las cosas que la comunidad ha ido deconstruyendo, pero sabemos que la deconstrucción de todas estas normativas de género, pues lleva mucho tiempo.
Entonces ahí la ESIA va paso a paso e intentando ir modificando toda esta cultura escolar que eminentemente está masculinizada para ir proponiendo nuevas cosas. Y ahora quiero pasar a ciertas experiencias que ha tenido la ESIA para impulsar la equidad de género dentro del plantel, y después hablaré específicamente del programa de los programas de posgrado. Bueno, ¿qué ha hecho la ESIA ante la incursión de las mujeres, ante esta necesidad de ir repensando cómo estaba constituida en sí misma? Bueno, como sabemos, el IPN ha impulsado las redes de género, y entonces las redes de género en la ESIA Tecamachalco son súper activas, y durante todo el semestre, e incluso desde el curso de inducción, les empiezan a hablar a las y los estudiantes sobre género, y también a los profes y a las profesoras. Entonces, esto ayuda un montón porque si tú empiezas a hablarles a las chicas y a los chicos desde que ingresan a la universidad de que existe una cosa que se llama género, que es cultural, que tiene implicaciones arquitectónicas, que tiene implicaciones en el currículum, las y los chicos son súper receptivos y entonces van interesándose por los temas. Otra cosa que ha servido mucho es que Servicios Estudiantiles también tiene a una psicóloga que les da atención con perspectiva de género, pero que además, en colaboración con la red, todo el tiempo está realizando actividades. Entonces, esto ayuda un montón para ir deconstruyendo esta cultura escolar que estaba súper masculinizada y que en ciertos momentos podría ser incluso hasta violenta. Por otro lado, tenemos algo que me parece fundamental, que es la movilización estudiantil. A partir de unos años para acá, más o menos 5, existe una colectiva feminista dentro de la escuela. Y esto es bien interesante porque cuando yo cursé la maestría ahí, que fue en 2012, pues no había este tipo de colectivas. Esto me parece un logro por parte de las estudiantes, porque además tiene que ver con cómo se ha impulsado en diferentes espacios la reflexión sobre feminismo y sobre perspectiva de género, por otro lado. Entonces, esto nos da cuenta de que las chicas, sobre todo, están interesadas en reflexionar qué pasa con la arquitectura y qué pasa con el papel de las mujeres dentro de ella. Entonces, también esta colectiva es bastante activa y entonces no solo está realizando cosas y acciones con sus compañeras y compañeros, sino también han tenido voz en otros foros y en otros espacios educativos, lo que me parece que nos va dando cuenta de cómo se ha ido transformando y cómo estas acciones que son institucionales, pero que también pueden salir desde la movilización estudiantil, sí van incrementando los cambios en esta cultura escolar que, como he venido diciendo hasta acá, ha sido súper masculinizada y que en algunos casos sí ha sido violencia, porque lo que se sabe es que sí ha habido, como en todas las escuelas del mundo, algunos casos de acoso. Ahora bien, paso a explicarles lo que ha sucedido en el programa de posgrado, que es un programa de posgrado que se consolidó en los años 90, pero que tuvo una reforma ahí por el año 2010. Entre el 2010 y el 2017 hay poquitas tesis que hablaban sobre género. Con esta nueva Jessica. Sí, voy cerrando. Con esta nueva generación de chicas que entran, hay mucho interés por parte no solo de profesores, sino también de alumnas de encontrar estos nexos entre el urbanismo, la arquitectura y la perspectiva de género, y también incluso de los feminismos. Justo se están impulsando materias para que se pueda transversalizar la perspectiva de género desde una mirada feminista a través de materias específicas. También este semestre, a mí, como parte de mi proyecto de postdoctorado, me está tocando impulsar un seminario departamental donde intentamos reflexionar desde la interseccionalidad en relación con el urbanismo y procesos arquitectónicos. Y también, por otro lado, la escuela tiene una revista que se llama Esencia y Espacio, que ha impulsado que las y los estudiantes reflexionen sobre temas de género, masculinidades, y que entonces, desde acá, empecemos a reflexionar cómo es que sí se puede hacer un urbanismo y una arquitectura desde una mirada que incluya la perspectiva de género, que sea crítica y que además también incluya ciertos elementos del pensamiento feminista. Y ya nada más para cerrar, quiero comentarles que justo derivado de un seminario que se dio en 2020, surge un libro que se llama Territorio, Espacio Público y Género, y que me parece muy importante traer a colación porque es el esfuerzo, sobre todo de las y los estudiantes y de algunas personas que estuvimos invitadas a publicar en él, para hablar sobre nuestra visión de género y cómo
implementarla en el urbanismo. Y cierro diciendo que justo mi proyecto postdoctoral apunta a eso, a sumar esfuerzos para poder ir transversalizando la mirada de la perspectiva de género en este programa de posgrado. Y creo que estoy bien de tiempo, entonces agradezco a todos haberme escuchado. Muchísimas gracias, Jessica. Excelente planteamiento el que haces y justo esto nos deja muy claro el poder cuestionador que tiene la perspectiva de género, pero sobre todo transformador. Cuestiona, sí, pero sobre todo transforma. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente exposición a cargo de Ricardo Yáñez Nieto. Él nos va a hacer favor de hablar de la NOM 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Su conocimiento en el aula como un aspecto preventivo con perspectiva de género en la violencia. Adelante, Ricardo, tiene hasta 15 minutos para hacer la presentación. Está cerrado su micrófono, no le escuchamos. Si nos ayuda el equipo. Cierto, perdón. Ahí está. Le escuchamos, Ricardo, adelante. Bueno, agradecía la presencia de todos aquí presentes. Bien, vamos a tratar, ya se ve, creo, en la pantalla, el tema de la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicada en el año 2018, que habla sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, su identificación, análisis y prevención. Es una norma que causó mucho revuelo por las implicaciones que se veían para los patrones, para los trabajadores igualmente, y que vamos a comentar brevemente. Y el enfoque es su conocimiento, la importancia que tiene esta norma para su conocimiento en el aula como un aspecto preventivo con perspectiva de género de la violencia laboral. O sea, no todos los riesgos psicosociales nos llevan a la violencia laboral, pero está metida ahí en este sentido, ¿no? Bien, el contexto, una norma oficial mexicana es una norma que elaboran dependencias, secretarías de Estado. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene sus normas, la Secretaría de Gobernación, la Semarnat, la Secretaría de la Secretaría de Salud, por ejemplo, tiene sus propias normas y son regulaciones técnicas de observancia obligatoria. Indican características que deben reunir los procesos o servicios y hablan también de la terminología y cumplimiento, ¿no? Bueno, las normas, ya en específico, las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tienen que ver con la prevención de riesgos de trabajo y la atención a los factores de riesgo. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Bueno, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bueno, más bien con la Ley Federal del Trabajo, son los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Y bueno, ¿a qué riesgos están expuestos nuestros trabajadores? Son de diverso índole. Aquí los enumero y hago una referencia, una breve descripción de ellos. Están los riesgos mecánicos referentes a las condiciones de la maquinaria, los trabajos peligrosos, por ejemplo, los trabajos en altura o en espacios confinados, los eléctricos, cuando nos referimos a equipos energizados o electricidad estática, los físicos, que se refieren a la influencia del ruido, las vibraciones, el calor, el frío, la iluminación, la ventilación, presiones anormales, los riesgos químicos, cuando por efecto de productos químicos tenemos efectos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, irritantes. Biológicos, muy de moda con la cuestión del COVID-19, ¿verdad? Hongos, virus, bacterias, fauna nociva.
Los ergonómicos, la falta de adecuación de la maquinaria y elementos de trabajo, y los psicosociales, que aquí no está muy bien definido, pero precisamente me quiero detener en este aspecto, ¿no? Aquí dice que son situaciones que ocasionan insatisfacción laboral o fatiga y que influyen negativamente en el estado anímico de las personas. Resulta que en cualquier curso de seguridad te quedabas precisamente aquí, en la descripción o en la tratar de definir qué eran los riesgos psicosociales, pero no entrabas más a fondo, ¿no? No teníamos normatividad, no teníamos mayor referencia nacional que hablara de estos efectos psicosociales en la seguridad y salud de los trabajadores. Y pues en realidad tienen un gran efecto, ¿no? Bien, en 2013 y en 2016 la OIT, Organización Internacional del Trabajo, reconoció que entre los riesgos emergentes se incluían los de carácter psicosocial, los factores de riesgo psicosocial como un problema global que afecta a todas las profesiones y a todos los trabajadores, ¿no? Aquí en México y en China. En el centro de trabajo como una fuente importante de riesgos psicosociales y al mismo tiempo el mejor lugar para prevenirlos y actuar sobre ellos. Y de acuerdo con esta observación de la Organización Internacional del Trabajo, fue que en México se empezó a trabajar en esta normatividad sobre la prevención de los riesgos psicosociales. Hay algunos países que están muy avanzados, ¿no? Por ejemplo, España, por ejemplo, Canadá, que tienen muy bien controlado este asunto. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo psicosociales? Son aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos que se llaman también estresores y están relacionadas con las condiciones del ambiente laboral, exigencias más allá de las capacidades que podemos, el nivel de responsabilidad y la carga mental, la falta de autonomía sobre el trabajo, el tiempo, ritmo y organización del trabajo, mala definición de rol y contenido de tareas, conflictos en la relación familia-trabajo, estilos de mando y comunicación, acoso, hostigamiento, discriminación y violencia. Sí, las principales causas de accidentes son las condiciones inseguras o condiciones de las instalaciones. Y por otra parte están los actos inseguros. Yo me dediqué 30 años a esto en Petróleos Mexicanos, soy trabajador jubilado y aprendes mucho analizando accidentes. Y a veces te preguntabas, bueno, ¿por qué cierto trabajador se le ocurrió transitar en áreas peligrosas? ¿Por qué se le ocurrió operar equipos sin autorización? ¿Por qué trabajaba sin protección? ¿Por qué iba distraído, no? O sea, ¿qué tenía en la cabeza en ese momento? ¿Qué era lo que estaba afectándolo psicológicamente, no? Y precisamente aquí está la cuestión de los riesgos psicosociales. Creo que tienen mucho de fondo, ¿no? Y sin embargo, no teníamos armas para llegar a ellos. Y no sabíamos incluso si era una cuestión de los de seguridad, del médico del trabajo o de el psicólogo laboral, ¿no? Bien. Por otra parte, los riesgos psicosociales son las consecuencias psicológicas, o sea, ya son las consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias pueden ser estrés laboral agudo y o crónico, el ausentismo, síndrome del superviviente, el síndrome del burnout o desgaste profesional, adicción al trabajo, el moving o acoso laboral, la violencia, hostigamiento y discriminación, angustia, depresión y somatización. Y bueno, aquí es donde entra la cuestión de la perspectiva de género, ¿no? Puesto que sabemos que esta afectación en el trabajo recae mucho, sobre todo en las mujeres. Sí, y si eres gay o de la comunidad LGBT, pues también caes mucho en este asunto, ¿no? Como afectado. Y es por eso importante
y por eso la angustia que les dio a los patrones y también como la ventana con aire nuevo que encontraron muchos trabajadores, ¿no? Si les podía ayudar esta norma para ser tomados en cuenta, ¿no? Y para prevenir estos riesgos. Bien. Ya les mencionaba, el mayor porcentaje de accidentes es debido a actos inseguros. Voy a hablarles de una cuestión, un ejemplo, ¿no? De la cuestión ya de los factores psicosociales. Tuve la oportunidad de aceptar a la primera trabajadora bombera en Pemex, bueno, en el centro de trabajo donde yo estaba, ¿sí? Fue inicialmente mi secretaria durante una ausencia de la titular por vacaciones. Y como en el departamento se presentaban varias ausencias por permisos o por propias vacaciones debido a la cantidad de trabajadores que había en ese departamento, que eran 99 trabajadores, eh, me pidió ser capacitada para ser aceptada en el departamento, ¿no? Y bueno, platicando con ella, yo le indiqué, bueno, pero vas a entrar a un mundo de hombres y eso va a causarte pues algunas inconveniencias. Iba a entrar a un ambiente hostil en el lenguaje que ocupan los trabajadores, probablemente se iba a presentar al acoso, pero también tenía que rolar turnos, tenía que continuar con el cuidado de sus hijos y probablemente iba a haber resistencias personales, ¿no? Personales o de su pareja. Sin embargo, ella vio que era una manera como podía seguir recibiendo ingresos, ¿no? Se preparó muy bien y no tuvo ningún inconveniente en ser aceptada, ¿verdad? Y después sí se encontró con este tipo de situaciones. Eh, por ejemplo, cuando los compañeros la veían venir, decían, pues hay que silenciarnos, ¿no? Porque estamos hablando en un lenguaje inapropiado. Sí tuvo algo de acoso, pero a fin de cuentas, ella misma se hizo su propio espacio, ¿no? Y salió muy avante de esta situación. Tan es así que después sirvió de pauta para que entraran más mujeres al departamento de contraincendio, ¿no? Entonces, ese es un antecedente de cómo una dama, cómo una mujer puede manejarse en este ambiente rudo, ¿no? De hombres. Bien. Y aquí entra la cuestión de la violencia laboral, ¿no? Bien. Entramos ya directamente a la norma. Su objetivo es analizar, identificar, prevenir los factores de riesgo psicosocial para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Sí tiene un diferente cumplimiento de acuerdo con la cantidad de trabajadores. Hasta 15 trabajadores, hay ciertos aspectos que se tienen que cumplir. De 6 a 50 otros, y si tienes más de 50, pues tienes que cumplir con mucho más especificaciones. Bien, en cuanto a las obligaciones del patrón, siempre una norma de seguridad tiene responsabilidades del patrón y también responsabilidades de los trabajadores. Entonces aquí entre las del patrón está establecer una política de prevención de riesgos psicosociales, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, evaluar el entorno organizacional, atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, proporcionar información, llevar los registros de los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, es una cuestión muy importante. Todas las normas de seguridad te piden hacer un análisis de riesgos, ¿no? Bien, y por parte de los trabajadores, observar las medidas de prevención, abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional, participar en la identificación de riesgos, informarse sobre las prácticas
inadecuadas, informar por escrito al patrón por haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo, participar en eventos de información y someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determine la norma. Bye. Bien. En cuanto a al capítulo o al apartado de identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, nos indica que se deben considerar las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo, rotación de turnos, la interferencia en la relación trabajo-familia, que muchas veces nos llevamos los problemas de la casa al trabajo e interfieren en nuestro desempeño y en nuestra atención, sobre todo si estamos expuestos a un riesgo, liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo, la violencia laboral de conformidad con lo siguiente. Entonces describe en qué va a tomarse en cuenta de la violencia laboral, ¿no? 3 minutos, Ricardo. Sí. Entonces hace indicación del acoso psicológico, pero vean, aquí hay una gran discordancia de la norma porque dice que para efectos de esta norma no se considera el acoso sexual, ¿sí? También habla del hostigamiento y de los malos tratos. Y aquí es donde esta cuestión hace cortocircuito, ¿no? El acoso sexual no es violencia, entonces resulta incongruente que esta norma no considere el acoso sexual, ¿no? Son conductas que atentan y menoscaban el pleno ejercicio y disfrute del derecho al trabajo digno, los derechos humanos, la integridad física, psicológica y sexual, y a la salud de las personas que la padecen, ¿no? Pero si bien esta norma no considera la cuestión del acoso sexual, sí tenemos normatividad al respecto, se ha revisado la Constitución política, la Ley Federal del Trabajo, también hay otros lineamientos al respecto, como es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y entonces esta cuestión sí tiene que ser reconsiderada, ¿verdad? El considerar dentro de esta norma la cuestión del acoso sexual, porque sí es violencia. Bien. Igualmente, todas las medidas de prevención tienen que ver con la relación con el liderazgo, las cargas de trabajo, el control del trabajo, el apoyo social, ¿sí? Y en lo que se refiere a la prevención de la violencia laboral, se deberá difundir la información para sensibilizar en la violencia, establecer procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con la violencia, informar sobre la forma en que deben denunciar actos de violencia laboral, ¿sí? La norma al final tiene 4 guías, ¿sí? En la que está explícita más bien la cuestión de cómo vamos a medir esta parte de identificar los factores de riesgo psicosociales, la guía de referencia número 2, ¿sí? Y en las preguntas de esta guía de referencia número 2, 33 a 40, vienen las cuestiones de violencia, ¿verdad? Violencia laboral. Aquí tenemos las preguntas de la 33 en la 40. Si en mi trabajo puedo expresarme libremente sin interrupciones, si me bloquean o impiden las oportunidades que tengo para obtener ascenso, si se ignoran mis éxitos laborales, etcétera. Entonces son preguntas muy importantes que tienen que ver con la violencia laboral. Luego se hace una calificación del cuestionario y nos da como resultado un nivel de riesgo que puede ser muy alto, alto, medio, bajo o nulo, y nos indica las necesidades de acción que tiene que hacer el patrón para reducir ese riesgo, ¿no? Bien. ¿Cuáles son mis conclusiones? Como toda norma relacionada con los riesgos de trabajo, es importante que quienes la vayan a aplicar, en nuestro caso futuros profesionales,
profesionistas identifiquen y analicen de manera adecuada los factores de riesgo psicosocial para proponer medidas preventivas y correctivas eficaces. La norma es de aplicación obligatoria, nos permite evaluar los riesgos psicosociales en un centro de trabajo, apoya la erradicación de la violencia laboral, especialmente hacia las mujeres, tiene la limitante de no considerar el acoso sexual, sin embargo existe legislación que no permite tal efecto en un centro de trabajo. Y desde el punto de vista curricular, es conveniente que en la actualización de planes de estudio que se vienen realizando en LUPICSA, se considera integrar de manera formal el conocimiento y práctica de una norma tan importante para la prevención de la violencia laboral, pues incide de manera directa en el resguardo de la perspectiva de género y la mejora de la vida de las personas. Bien. Esta es mi presentación. Muchísimas gracias, don Ricardo Yáñez, por la presentación. Creo que el planteamiento que hace es muy interesante de cómo la aplicación de una norma puede generar un cambio de los entornos discriminatorios per se que prevalecen en muchos espacios laborales, justamente para alcanzar lo que la Organización Internacional del Trabajo define como el trabajo digno. Esto es muy importante porque fíjense ustedes que tanto la presentación de Jessica como la de Ricardo nos hablan de la imperiosa necesidad de que a través del esquema de la transversalidad tenemos que transformar estas estructuras profundamente patriarcales. Y alcanzo a ver ya algunos planteamientos muy interesantes que están haciendo en el chat. Los vamos a reservar para el espacio de preguntas y respuestas. Bueno, ahora corresponde la intervención de Rosa Isela Rodríguez Nieto. Ella es también de UPICSA. Ella nos va a hablar sobre la perspectiva de género en la unidad de aprendizaje Psicología en el Trabajo y se va a complementar de manera extraordinaria con lo que nos ha presentado Ricardo Yáñez. Adelante, maestra Rodríguez. Gracias, buenos días. Adelante. Bueno, un poco para ponerlos en contexto, en el año de 2020, a inicios de la pandemia, en la Unidad Profesional de Estudios de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPICSA, me confundí con el nombre que está tan largo, se hicieron la modificación o el rediseño de las unidades de aprendizaje, es decir, de los programas de estudio. En aquel momento, en aquel año, en el 2020, cuando empezaba la pandemia, nuestra unidad de aprendizaje se llamaba Psicosociología Industrial. En esta academia nosotros estamos ubicados en Ciencias Básicas, en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. Aquí los maestros que componen la Academia de Psicosociología, antiguamente con este nombre, generalmente tienen una formación en la licenciatura en Psicología Social o en Psicología Organizacional. Algunos de ellos tienen la maestría en psicoanálisis y, como en mi caso, en terapia familiar sistémica. Digamos que la mayoría de los maestros que actualmente ocupan la planta docente de nuestra unidad, en nuestra área, tienen alrededor de 20 años laborando en la UPICSA y más de 20 años de experiencia en el nivel de educación superior o en la parte clínica o en la parte de capacitación. Además de esto, quiero ponerlo también como antecedente que estos docentes, la mayoría además de su especialidad tiene estudios de maestría y doctorado en educación, mismos que se facilitaron o se dieron precisamente en las instalaciones de UPICSA. Sin embargo, de una manera, digamos, a lo mejor hasta superficial, pero me estoy arriesgando a decir que por lo menos a los maestros con los que yo tuve la oportunidad de platicar, nos dimos cuenta de que los contenidos temáticos de tanto la maestría como del doctorado no contenían ningún tema sobre perspectiva de género y violencia. Y eso a mí se me hace muy significativo porque estamos
Estamos hablando de que estos maestros terminaron la maestría aproximadamente hace 2 años, por lo mucho, o el doctorado. Entonces, digamos que el contenido de estos estudios de posgrado pues no están actualizados o no han metido estos puntos como claves en las temáticas que se deberían de impartir. Otro antecedente de los que conformamos esta planta docente, bueno, quiero decirles que la edad de los profesores oscila entre los 50 y 65 años de edad. Los más jóvenes son maestros interinos que tendrán 1 año o menos de 1 año de haber ingresado, y estamos hablando de chicos, mejor dicho, de maestras de 30 años, 29 años. Y son los más actualizados, por así decirlo. Nuestros maestros, y no es justificación, mis compañeros estudiamos más o menos en esta década, 1980-1990, la licenciatura, y la mayoría de mis compañeros somos egresados de la UAM Xochimilco. En esa época, los contenidos temáticos de estos futuros profesionales no incluían los temas de perspectiva de género. La siguiente, por favor. ¿Sí? En ese contexto, quiero decirles que los profesores, evidentemente, nos hemos ido preparando, hemos ido mejorando nuestra currícula profesional. Sin embargo, los estudios de perspectiva de género, de violencia de género, se han reducido a cursos o lecturas que tienen que ver más con el interés personal. Desde la parte institucional, digamos que se han establecido líneas de acción que nosotros, como hablamos de la transversalidad, que debemos de incluir ciertos temas con perspectiva de género, y desde el trabajo que se está viniendo haciendo en NUPICSA, desde los seminarios de titulación y actualización, tenemos un seminario titulado Liderazgo Efectivo y Comportamiento Organizacional, que ya aborda desde hace 2, 3 años el tema de perspectiva de género. Ahora, ya con respecto a nuestra unidad de aprendizaje, bueno, esta se compone de 3 unidades, de 3 periodos a evaluar. Esta materia tiene como objetivo desarrollar habilidades de autoconocimiento y habilidades interpersonales para que los alumnos y alumnas puedan ir trabajando la reflexión, la introspección, la autocrítica, y tratar de ir fortaleciendo aquellas áreas de su personalidad que necesitan desarrollar para convertirse en líder. Le apostamos a formar líderes, ¿sí? Pero en esta situación con perspectiva de género, ¿sí? La siguiente. Nuestro contenido temático quedó así. Tenemos una unidad de aprendizaje que está dividida en 3 unidades, son 54 horas al semestre, es una materia teórica práctica y tiene un valor de 6 créditos. Nosotros tenemos que dividir y, ¿cómo les diré? Las 3 unidades, darles más o menos la cantidad de tiempos de horas teóricas y prácticas, más o menos equitativas. Nosotros empezamos desde una introducción a la psicología en el trabajo, después le entramos al tema de cómo se construye la personalidad, y quiero decirles que la materia tiene un carácter totalmente formativo, pero necesariamente recurrimos a lecturas teóricas muy sencillas, porque no están dirigidas para estudiantes de psicología, sino que están dirigidas para estudiantes de ingeniería, y en este caso de ingeniería en informática. Entonces vemos temas muy básicos, muy sencillo, un lenguaje muy sencillo de estas corrientes teóricas, y nos enfocamos o hacemos más énfasis en el enfoque biopsicosocial, porque de alguna manera engloba a los otros, ¿sí? En cuanto al tema perspectiva de género, yo les voy a hablar acerca de mi experiencia como docente y como mujer. Estos son los temas, y concluimos la unidad cerrando con la personalidad, evidentemente, y su impacto en el trabajo. La siguiente, por favor.
esta unidad establece dentro de su formato, tenemos un formato institucional donde además de las competencias sale aquí las estrategias y las formas de evaluación. Aquí se las presento, trabajamos cuestionarios de autoevaluación, lecturas previas, ¿sí? Los maestros pueden, hay libertad de cátedra, no todos los maestros se van por el debate o por el análisis de casos, o sea, esta unidad de aprendizaje, como muchas en el Politécnico, no tuvieron la oportunidad de tener un trabajo de pilotaje, o sea, de haberse piloteado y haber el programa para poder de alguna manera evaluarlo, sino que en el camino lo hicimos sin tener la mayoría, quiero ser muy honesta con ustedes, sin tener la mayoría de los docentes la experiencia en haber trabajado estos temas, sino con alumnos directamente de UPIXA en algún otro lugar, ¿sí? Y entonces es un proceso donde nos tenemos que actualizar, ¿sí? Y además tenemos que ir explorando cómo nos va con las técnicas de aprendizaje que vamos a emplear y que en el futuro, haciendo una evaluación en academia, podemos de alguna manera, pues, ir modificando. Cambiamos, por favor. ¿Por qué surge, independientemente de que había una línea institucional, por así decirlo, la necesidad de retomar un problema social que tiene que ver con la violencia y el feminicidio en México o con la discriminación y la desigualdad? Tiene que ver precisamente con disminuir esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a manejar? Bueno, evidentemente el tema de perspectiva de género no es un tema fácil, no es un tema fácil de abordar, no es un tema fácil de comprender ni de analizar, porque toca de alguna manera nuestra propia existencia, nuestro sí mismo, nuestra identidad y cómo vamos construyéndonos. Entonces, nosotros creemos que al impartir esta materia, nosotros como docentes tenemos que hacer énfasis en un lenguaje teórico, ¿sí? Que es prácticamente hablar de género, nos lleva a hablar de sexo y diferencia género, ¿sí? Y entonces estamos hablando de conceptos que son conceptos temas. Por lo tanto, las horas asignadas a este tema nada más, pues rebasa sinceramente lo que nosotros planteamos dentro de nuestro programa. En segundo lugar, queremos generar la reflexión y desarrollar en el análisis personal el autoconocimiento del alumno. Cuando ellos hacen sus propios de evaluación de sus cuestionarios, nosotros no los calificamos, son ellos los que los califican. Por lo tanto, la información que ellos obtienen de sí mismos se respeta su anonimato o su intimidad, por así decirlo, ¿no? Y pues tratamos de que el análisis los lleve a ver cómo se construyeron como hombres o mujeres a partir del sistema de creencias y del contexto en el que ellos fueron educados y socializados. Y tratamos de sensibilizar y concientizar a los alumnos y a las alumnas de lo que es la violencia de género, porque hay muchas cosas que suponemos que nuestros alumnos lo saben, ¿sí? Aunque tengamos un violentómetro, o por ejemplo, temas como derechos humanos, a veces les preguntamos, bueno, ¿qué son los derechos humanos? Y no, cuesta trabajo como que conceptualizarlo. Y lo mismo sucede con el tema de la violencia, de género, de sexo, etcétera. Y 3 bueno, minutos, ponente. y puse como lo último y lo más importante es formar a los profesionales con perspectiva de género. Aquí tuvimos que hacer énfasis, le pasan a la siguiente, por favor. Mucho énfasis con muchos ejemplos, este es el cuestionario que les decía. Pasamos a la siguiente, porque muchas veces los alumnos piensan que como
soy psicóloga, mi intención de dar a estas materias tiene que ver con dejar algo a la humanidad. Y entonces, pues, no es así simplemente, sino que tengo que incidir en por qué es importante la perspectiva de género en su formación. Y entonces tenemos que recurrir a muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando ellos tienen que diseñar, dependiendo de la carrera, un perfil de puestos y ponen sexo masculino, yo los cuestiono, ¿por qué ponen masculino? Y lo que estoy viendo en esta clase es que los alumnos están reportando que porque los hombres son más fuertes, que porque los hombres tienen que cargar cosas, que porque los hombres no se embarazan, y entonces ahí vemos esas creencias donde se justifica la desigualdad, la discriminación y la falta de oportunidades o la falta de igualdad de oportunidades. Cuando les digo que si los ingenieros cargan, me dicen, no. Le digo, ¿y qué utilizan o quién tiene que cargar? Bueno, si los hombres tienen que cargar, no utilizan el montacargas. Ah, ¿y que eso no lo pueden utilizar las mujeres? Y cuando los hombres se enferman, ¿van a trabajar? Si no, o sea, hay incapacidad. Ah, bueno, también cuando las mujeres se enferman, tienen derecho a su incapacidad. Y el embarazo no es un impedimento, el embarazo no, mientras no sea de alto riesgo, no genera incapacidad. Y entonces es estar moviendo una serie de creencias rígidas respecto a los roles de género muy estereotipados, que aunque es una población joven, y a mí me gustó mucho trabajar con este grupo porque era 37 hombres y 3 mujeres, y vi cómo se estaban reproduciendo todavía estos estereotipos y estas creencias, que finalmente es ahí donde la labor del docente tiene que incidir para ir desmitificando y ir haciendo que las personas sean flexibles y que puedan comprender que las diferencias naturales biológicas no son la justificación para la desigualdad. Muchas gracias. Traía demasiadas diapositivas. Muchísimas gracias, ponente Rosa Isela Rodríguez, por esta excelente presentación en la que plantea el gran poder transformador que tiene la transversalidad de la perspectiva de género, precisamente en lo que usted nos plantea cuando trastoca este sistema de creencias, y me gustó mucho lo que usted plantea de sus experiencias, y me parece muy claro que lo da en 2 dimensiones. Dice, desde lo personal, pero también desde mi posición de ser mujer. Y creo que de eso se trata la transversalidad de la perspectiva de género, de tener un potencial transformador de las realidades personales, profesionales, laborales, institucionales de las mujeres. Muchísimas gracias por su presentación. Estamos ya entrando a la última de las presentaciones, una presentación muy interesante que tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género desde el currículum oculto en unidades de aprendizaje de la Escuela Superior de Cómputo, a cargo del maestro Miguel Ángel Rodríguez Castillo. Adelante, ponente, tiene usted hasta 15 minutos para hacer la presentación. Muchísimas gracias, maestro Pablo, y bueno, muchas gracias por este espacio, ¿no? de aprendizajes, y me voy a permitir compartir la presentación. Como bien lo dijo, bueno, vamos a estar analizando en esta parte el tema de transversalización de la perspectiva de género desde el currículum oculto en unidades de aprendizaje de la Escuela Superior de Cómputo. En esta parte, bueno, les quiero compartir que en este congreso que estamos participando, bueno, ya orgullosamente ya estoy desde la SCOM, pero pues muchos años, mucho tiempo estuve colaborando en la unidad de género, como bien muchos de ustedes sabrán. Y bueno, pues ahora desde esta trinchera, desde la SCOM, pues precisamente no se dejan estos temas, ¿no? Así como así, ustedes lo sabrán, una vez que nosotros iniciamos precisamente en estas temáticas, con esta sensibilización, pues se vuelve un compromiso, y eso es parte, lo menciono porque es parte precisamente de lo que conlleva una transversalidad curricular, y en este caso, pues de la perspectiva de género, ¿no? De todas estas temáticas. ¿Por qué?
Porque una vez de que nosotros, pues en este caso y de forma personal yo empecé a capacitarme, a tomar sensibilización en estas temáticas, pues vi lo importante que es que trastoque en la enseñanza, en este caso en nuestro querido Instituto Politécnico Nacional y a nivel superior. En este caso vamos a estar viendo, analizando que, pues, si bien ya me encuentro en la SCOM, he estado impartiendo cátedra en algunas materias como lo son fundamentos de programación, análisis y diseño de algoritmos, programación orientada a objetos, precisamente también paradigmas de programación. En estas unidades de aprendizaje he estado viendo y reflexionando cómo se puede incorporar estas temáticas de la perspectiva de género. Si bien pues las compañeras y compañero que me han precedido han marcado importantes puntos en donde inclusive se propone una unidad de aprendizaje en específico, ¿no? En estas temáticas. Mi postura es para abonar precisamente a esto y además de sí, buscar tener materias especializadas, ¿no? Con el objetivo de generar competencias en específico en perspectiva de género, pues desde mi trinchera, desde mi visión, quiero sistematizar esta experiencia que yo he tenido como docente para que pues se pueda ver un ejemplo de un pequeño avance en la parte de la transversalidad de la perspectiva de género dentro de la currícula que ya existe, en este caso en las unidades de aprendizaje. Pues primeramente, yo sé que ya afortunadamente muchos y muchas de ustedes sabrán que la SCOM pues es la Escuela Superior de Cómputo. Felizmente ya cumpliremos este año 29 desde su creación en 1993 y como bien saben, pues ha sido líder de el ámbito pues de los sistemas computacionales. Últimamente, a partir del año 2020, se aperturaron otras dos carreras, la Ingeniería en Ciencias de Datos y la licenciatura en Inteligencia Artificial, abordando precisamente a las necesidades que se ven de manera nacional e internacional en la industria, tanto de los sectores público como privado. Entonces, bueno, vemos que la SCOM precisamente pues es una escuela que felizmente es reconocida a nivel nacional e internacional por diferentes organismos, ¿no? Y que si bien nos enfocamos precisamente en preparar a toda nuestra comunidad en pues los temas que van en la computación, en la ingeniería, en la tecnología, pues también es importante decir que se han incorporado otras actividades que nos ayudan, que abonan precisamente a una educación integral, ¿no? Como lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque en este caso, pues a través de, como les mencionaba, esta sistematización de experiencias, en este caso, pues las propias como docente, pues les voy a estar compartiendo estas preguntas, estas inquietudes que pues yo de manera personal me he hecho, ¿no? De cuál es mi quehacer cotidiano como docente, cómo preparo mi clase, cómo doy mi clase, posteriormente cómo les evalúo a mis estudiantes, ¿no? Y en esta parte, cómo interactúo con ellos, voy y solamente doy la cátedra, voy y también interactúo con ellos, veo algunas problemáticas, sabemos que inclusive aumentaron diversas problemáticas, ¿no? Ahora en tiempo de pandemia, con las y los estudiantes, se presentaron diversas situaciones personales, familiares de ellos, inclusive también de nosotros. Y entonces eso, pese a la distancia, creo que dio la posibilidad de una mayor cercanía, ¿no? Y en este caso una sinergia, una comprensión con el estudiantado y también, ¿por qué no?, con nuestros compañeros, compañeras docentes. Entonces, todo eso se entrelaza en estas experiencias porque tiene que ver con todos aquellos motivos, emociones, razones que pues derivan y confluyen en el aula. Porque queramos o no, pues todas y todos somos personas. Desgraciadamente creo que a veces se nos olvida, y lo digo también de manera personal, ¿no? Nos enfocamos muchísimo en los temas, en que vamos atrasados en el temario y no vamos a alcanzar a terminar, que algunos estudiantes tal vez no comprenden cierto tema, tienen dificultad, nos tardamos un poco más y a partir de eso, pues, dejamos de lado, dejamos velada una parte muy importante que es
el autocuidado, sí, de nosotros, y también el cuidado y el bienestar de nuestro estudiantado, lo cual siempre debería de estar en primer punto. ¿Por qué? Porque a partir de que estamos bien, vamos a poder ir avanzando, ¿no? Lo decía, pues, retomo a Maslow con, pues, su pirámide de necesidades. Todos y todos tenemos necesidades básicas, ¿no? Y a partir de cubrir esas necesidades, vamos subiendo en la pirámide hasta llegar precisamente a la generación de conocimiento o inclusive a la adquisición, a la generación del metaconocimiento. Pero no vamos a llegar a ese punto si no cubrimos las necesidades que están más abajo, ¿no? Las necesidades fisiológicas, las necesidades emocionales, las de seguridad. Entonces, debemos de analizar nosotros todo eso como docentes si queremos realmente incidir de una buena manera con nuestro estudiantado. Y eso nos va a dar precisamente una conciencia en las decisiones de nuestra práctica docente, en cómo vamos a estar generando conocimiento. Y bueno, entonces, a través de esta sistematización, se tiene la posibilidad de, pues, elaborar, de recuperar, de hecho, relatos, historias de vida e identificar cambios, incidir en cambios que a partir de nuestra práctica docente podamos hacer en nuestro estudiantado, que próximamente, pues, se va a incorporar al campo laboral. Entonces, si se fijan, este análisis va en que nosotras y nosotros somos líderes dentro de nuestra aula, dentro de este salón de clases en donde estamos impartiendo cátedra, estamos compartiendo ese conocimiento y ese conocimiento no se va a quedar ahí. Sabemos que es una semilla que vamos a ir sembrando en todas y en todos nuestros estudiantes. Y eso va a generar poco a poco, no va a ser inmediato, y lo sabemos, pero poco a poco va a ir generando y va a ir incidiendo un cambio en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque a través de ello se va a empezar a replicar esa información. Nosotros tenemos esa gran posibilidad de ser esos líderes de guía de conocimiento que que vamos a poder compartir esos saberes y sí, esos saberes son cuestionados y yo inclusive les digo a mis estudiantes, deben de cuestionarme, porque obviamente yo no tengo la verdad absoluta. Y eso precisamente también es una apertura que debe de haber por parte de nosotros como docentes para poder construir y actualizar el conocimiento. El conocimiento no es estático, el conocimiento lo vamos creando, lo vamos generando todas y todos como sociedad. Entonces debemos de estar pues ahí analizando cómo estamos impartiendo la cátedra y algo muy importante e interesante que a mí me gusta siempre analizar y comentar es el currículum oculto. El currículum oculto últimamente podríamos decir que ha sonado más o se ha puesto un poco más de moda y justo desde la pandemia, pero pues no es novedad tampoco, ¿no? Y empieza desde antes precisamente este currículum y ¿a qué se refiere? Pues es a aquella trayectoria, a aquellos conocimientos que de manera directa no están en el plan y programas de estudio, es decir, en la currícula. Sabemos que currícula pues viene del latín y significa precisamente currícula, que es carrera. Y esta carrera, pues, es precisamente la que van estudiando, ¿no? Todas aquella tira de materias, los créditos que van obteniendo, ¿no? Cada estudiante hasta llegar al máximo y poderse titular. Pero además de esa currícula que está bien plasmada, ¿no? Está revisada y avalada por las autoridades y que seguimos para impartir nuestra cátedra, está este otro, el currículum oculto, que ese currículum pues viene a formar parte precisamente, es ese instrumento que nos ayuda a complementar nuestra enseñanza y no solo a complementar, sino a transferir los conocimientos que nosotros tenemos hacia nuestro estudiantado. Entonces, todo el currículum oculto se refiere a todos aquellos aprendizajes que van a adquirir nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, que va más allá de lo que nosotros les expliquemos que vaya con el contenido temático. ¿A qué se va a referir? A todos aquellos valores, a todas aquellas ideas preconcebidas por nosotros como docentes, a todos aquellos precisamente procesos, a toda esa forma de comunicación, valores, normas, comportamientos que nosotros como docentes llevamos. Les acabo de decir, les reitero, somos líderes dentro de nuestra aula con nuestros estudiantes. Entonces, al momento de dar esa cátedra, nosotros no solamente les estamos transmitiendo de manera directa los conocimientos, los conceptos, sino también le estamos transmitiendo esta forma de comportarnos, nuestra forma de pensar, de percibir la realidad.
y cómo la adaptamos, cómo la configuramos desde nuestra psique hacia la sociedad. Entonces es muy importante tener, bueno, aquí les comparto dos definiciones de precisamente lo que es el currículum oculto, una por Díaz Barriga, en 2006, que precisamente es todos estos procesos de socialización no intencionados, porque nosotros como docentes no lo hacemos de manera obligada o que nos digan cómo impartir la cátedra, es esta libertad de cátedra que tenemos y precisamente pues con eso vamos a ir transfiriendo todos nuestros andamiajes, pero esos andamiajes van a ser a partir de nuestro contexto, no solo de los conceptos de la teoría que tengamos de nuestra materia. A 3 partir minutos, de ponente. los años 80, de hecho, se empieza a estudiar a partir del feminismo que en la escuela precisamente se fomenta la desigualdad. Y lamentablemente lo vemos, ¿no? Se han hecho muchos trabajos, se ha ido avanzando, pero pues desgraciadamente todavía vemos que permea esta desigualdad en las aulas y a todos los niveles. No es exclusivo del IPN, de nuestro querido instituto, obviamente. Desde las primeras infancias se generan estas desigualdades. Entonces, vamos a estar viendo precisamente que es importante reflexionar cómo me voy a dirigir a las y los estudiantes. Y desde aquí, por ejemplo, que yo escribo las y los estudiantes, ¿cuáles actividades realizo que integren el aprendizaje? Y no solo que integren el aprendizaje, sino que integren la sinergia de las y los participantes. En esta parte, nosotros vamos a tener también una pregunta para reflexionar si utilizo ejemplos representativos de personas destacadas relacionadas con nuestra unidad de aprendizaje. Lo que yo les comentaba, ¿es importante tener una materia que tenga el objetivo de perspectiva de género? Sí, es muy importante. Sin embargo, también es importante tener, permítanme un tantito. Listo. Es que me dicen del tiempo. Ya voy. Es importante buscar, sí, es un trabajo que tenemos que realizar, pero creo que todas y todos vamos actualizando nuestra materia, aunque ya la hayamos dado, pero conforme va avanzando los años, los semestres. ¿Por qué? Porque el conocimiento, como les digo, no es estático, es dinámico, entonces va modificándose. Si bien hay literatura clásica, siempre van saliendo nuevos descubrimientos, nuevos avances, nuevos artículos que debemos de ir contemplando. Y dentro de estas pequeñas preguntas que obviamente se derivan más, ¿no? Pero estas son tal vez las primeras que nos podremos hacer, o algunas de las más sencillas que podremos ir reflexionando dentro de nuestra labor docente, y que bueno, yo he reflexionado y con respecto a esto, bueno, yo puedo decir que he encontrado que es necesario buscar representatividad. Dentro de estas unidades de aprendizaje que he tenido la oportunidad de impartir en SCOM, bueno, yo he rescatado a varios personajes, ahorita solo les pongo a estas dos personas, que no sé si las conozcan precisamente, son del ámbito de la computación, de la informática, de los sistemas computacionales. Del lado izquierdo tenemos precisamente a Grace Hooper, que sí, es una mujer precisamente que fue de las primeras, de las pioneras en utilizar las primeras computadoras. Sabemos que esas computadoras eran grandísimas, eran del tamaño de toda una habitación y solo funcionaba prácticamente como una calculadora, ¿no? Lo que tenemos en nuestro celular hace mucho más de lo que hacía en ese momento todo ese cuarto. Y sin embargo, casi eran puros hombres los que podían acceder a manipularla, a utilizarla. Pero hay una mujer, en este caso Grace Hooper, que fue de las pioneras también en programación con el COBOL, un lenguaje que todavía se usa solamente en los bancos, por su seguridad y por su exactitud numérica, pero ella fue de las primeras en utilizarlo. Y también, en este caso, ella fue de las pioneras en la creación del compilador. El compilador, bueno, rápidamente, es un traductor que traduce del lenguaje de nosotros, lenguaje natural o lo que escribimos para programar, en lenguaje máquina, es decir, unos y ceros. Ella estuvo precisamente en la creación y generación del primer compilador que existió. Entonces vemos que hay representatividad de mujeres en la computación, sí, sí las hay, solamente hay que buscarla. Del otro lado tenemos a Alan Turing, también muy conocido, y él precisamente ayudó para formar el concepto de algoritmo. Ya existía desde la antigüedad, sí,
pero no adaptado hacia la computación. Él ayudó que fuera adaptado hacia la computación y generó conceptos como la máquina de Turing, que seguimos utilizando hasta hoy en día, la prueba de Turing, que fue adelantada a su época para la inteligencia artificial. ¿Y por qué lo menciono ahorita? Porque, bueno, se sabe, en ese momento no se sabía y fue, de hecho, lastimosamente borrado de la historia o desdeñado de la historia de la computación porque es parte de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces vemos que hay representatividad o podemos encontrar representatividad en nuestras unidades de aprendizaje. En este caso, pues yo me enfoco en las de la computación, obviamente, de precisamente personajes que son parte de estos grupos, pues minoritarios tal vez, pero que sobre todo son vulnerables, de estos grupos vulnerables a través de la historia y que muchas veces se busca desdibujar. Entonces, con esto también les digo que es importante incluir el lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente nos va a ayudar, lo vamos a aplicar o lo podemos aplicar nosotros como docentes de manera muy sencilla o empezar a utilizarlo de forma verbal y también no verbal. ¿Cómo es no verbal? Pues ya utilizamos más las plataformas, ¿no? Obviamente, ya sea el Teams, el Google, el Drive, Un minuto el para Zoom. concluir, por favor. Claro que sí. Y entonces, en esta parte, no usar solo el término de alumnos o todos, profesor, sino podemos utilizar, como bien aquí hay unas propuestas, alumnado, alumnas, alumnos, comunidad, en lugar de todos, ¿no? A todo el grupo, tal vez, todas las personas, a todos, a todas. En profesor podemos decir profesor, profesora, o docente para englobar. Y algo muy importante, en computación nosotros utilizamos mucho, y ustedes lo verán, inclusive en Zoom cuando entran, dice usuario y contraseña. Entonces, en lugar de decir usuario y contraseña, si no queremos decir, la verdad, usuaria, porque en cierto momento puede ahí, pues, hacer una mala referencia al lenguaje, podemos cambiar la palabra por una cuenta. Todos tenemos una cuenta de correo, por ejemplo, que es con lo que nos logueamos. Entonces, tener estas reflexiones precisamente en nuestra práctica docente, pues para ir incidiendo en la transversalidad curricular de la perspectiva de género desde las unidades de aprendizaje que ya impartimos, en este caso en el Instituto Politécnico Nacional, y pues mi experiencia que les comparto desde la ESCOM. Pues les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Rodríguez Castillo, por esta presentación. Me disculpo con ustedes. El villano de estos espacios es el que modera, la persona que modera. Me toca hoy ser el villano por estas excelentes presentaciones, pero la intención es que abramos un espacio para el diálogo. Yo creo que Miguel Ángel nos plantea un tema muy importante del currículum oculto, de todas esas actitudes, creencias, actitudes y normas de comportamiento que se transmiten desde los espacios escolares. Y me gusta mucho lo que plantea Miguel Ángel porque precisamente las políticas de transversalidad de la perspectiva de género, retomando ese concepto de Alda Facio de que cuando el género suena, cambios trae. Y yo aquí diría que cuando el género atraviesa todo, lo transforma y lo cambia. Vamos ahora a abrir un espacio para las preguntas. Hay muchas felicitaciones para las y los ponentes y estamos ya en posibilidades de que puedan hacer los planteamientos vía chat o al levantar la manita virtual y abrirles el micrófono para que puedan hacer sus intervenciones de manera directa. Voy a rescatar algunas en lo que se van animando a levantar la manita y a seguir pues poniendo en el chat. Hay felicitaciones, Silvia Ochoa felicita a Jessica, excelente iniciativa, dice muy importante en el área que abordas. Ya ahí, Jessica, hay una felicitación. Angélica Enríquez dice, las mujeres en la arquitectura también sufren discriminación. Las personas que están a su cargo, fundamentalmente hombres, cuestionan constantemente su autoridad. Y es fundamental, pues, el tema que tocó Jessica de cómo podemos transformar precisamente la visión de estas áreas tan importantes. Por ejemplo, que no construyan caminos intransitables para las mujeres con tacones, porque se pueden fracturar sus tobillos. Eso es cuando ves que una institución no está pensada en la construcción con perspectiva de género. Y el tema que plantea Jessica, provocando la reflexión, la discusión, el tema de los baños. ¿Por qué siempre ponen la misma cantidad de baños y hay necesidades y tiempos diferenciados para mujeres y hombres? Ya hay varios planteamientos.
que están haciendo. Felicitaciones a todas y a todos. Ya está la liga de asistencia para que nos hagan favor de registrarla. Y bueno, tenemos la posibilidad de escucharles si alguien tiene algún planteamiento directo. Angélica Enríquez está refiriéndose al trabajo de las y los docentes. Dice, también ellos proyectan nuestras fortalezas y nuestras zonas de oportunidad. Hacemos consciente de ellos de la pauta para crecer, evolucionar, modificar nuestra conducta y nuestro entorno de trabajo. Y aquí el otro día escuchaba algo bien importante. El personal docente en esa dimensión humana que lo decía el maestro Miguel Ángel, también luego enfrenta dificultades y en esta pandemia sufrió pérdidas y no han sido resueltas desde el punto de vista psicológico y se encuentran frente a dificultades al grupo y esto hay que atenderlo también con urgencia. Hay muchas referencias a la ponencia de don Ricardo Yáñez de la norma 035 en donde pues están invitando a que se aplique por todos lados. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta más. Estoy siguiendo en la medida de lo posible en el orden el chat. Si hay alguien que quiera hacer algún planteamiento, don Ricardo, adelante. Bien, sí vi por ahí en el chat una pregunta de por qué no se advirtió a la trabajadora que se propuso para ser bombera. ¿Por qué se advirtió a ella de la violencia y no a ellos que deberían evitar la violencia? Bueno, en realidad se les advirtió a todos, no era necesario a la trabajadora porque iba a entrar a era no solamente complejo por la cuestión de trabajar con hombres, sino también por el rol tradicional femenino, ¿no? La cuestión de que iba a tener que trabajar en la mañana, en la tarde o en la noche. La cuestión de la atención de la emergencia, pues a veces es una cuestión ruda. Sin embargo, ella fue tan capaz como un hombre, ¿no? O sea, recibió la misma instrucción que un hombre y la pasó muy adecuadamente. También era reconocida en el departamento, fue mi secretaria y por lo tanto los jefes de guardia tenían contacto con ella. Era mi punto de una de mis maneras de comunicarme con los trabajadores también. Entonces, sabían que trabajaba bien y también sabían de la necesidad de trabajo que todos tenemos, ¿no? Cuando somos personal transitorio o personal eventual. La propuesta vino no directamente de ella, sino también de una propuesta sindical. Entonces, el sindicato también sabía que iba a ser propuesta para este puesto. Se habló con los jefes de guardia y también se tuvo retroalimentación de la propia trabajadora, ¿no? Periódicamente le preguntaba cómo le iba y lo más provechoso es que ella influyó también en cómo se comportaron los trabajadores, ¿no? Tan es así que últimamente ya hay 4 trabajadoras de contraincendio ahí en este departamento. Entonces ella influyó en que hubiera una mayor tolerancia, una mayor comprensión, una mayor, ¿cómo se llama? La cuestión de la multiculturalidad incluso, ¿no? Ella fue pionera en este sentido, ¿no? Lo de menos es que yo sea reconocido como el haberle dado el visto bueno, sino las aportaciones que ella metió al departamento son las realmente significativas. Muchísimas gracias, don Ricardo. Jessica, me gustaría si quieres compartirnos en 2 minutos alguna reflexión final para que hagas el cierre de tu presentación, por favor. Sí, muchas gracias. Justo estaba pensando a partir de lo que han compartido quienes han estado conmigo en la mesa que además de estas reflexiones que tenemos, estaría interesantísimo y sería muy importante también pensar la transversalidad de la perspectiva de género
mirándonos como comunidad politécnica, porque muchos de los esfuerzos se centran en las y los estudiantes y también es muy importante incidir no solo con docentes, sino también con personal de apoyo a la educación, porque justo ahí es donde puede haber ciertas problemáticas. Entonces, para sumar a este poder transformador que tiene la perspectiva de género y la transversalización, sería importante que retomemos esta mirada comunitaria que nos permita ir que construyéndonos y repensando nuevas maneras de entender lo que está sucediendo en el mundo y nuevas maneras de prevenir la violencia. Y con eso cerraría mi participación. Excelente, excelente, Jessica. Ese es un planteamiento muy importante. Rosa Isela, ¿desearías hacer algún cierre de tu intervención, por favor, hasta 2 minutos? Bueno, quiero decirles que como conclusión respecto a la experiencia que tuve con este grupo de 37 chicos y 3 chicas, fue muy interesante ver que hubo mucha, estaban muy receptivos a aprender del tema, a pesar de que se dio la clase como por el 8 de marzo. Y entonces como que ahí quiero decirles que yo como docente y como mujer tenía un poco de miedo de tocar un tema donde los ánimos o las personas están un poco sensibles. Y entonces tenía miedo de que no me quisieran escuchar, de que no quisieran participar. Sin embargo, me dio gusto porque podría decir que 2 o 3 personas fueron las que hay otra vez, ¿por qué estos temas? O sea, ya chole con lo mismo, o sea, tipo de esos comentarios. Y creo que lo que también dije, bueno, fue que logré ver que se repiten estereotipos, ¿sí? Se siguen repitiendo y entonces quiere decir que desde el kinder tenemos que estar trabajando estos temas en todos los niveles, ¿sí? Y por otra parte me di cuenta de que, bueno, eran 3 chicas, sin embargo, ellas aprovecharon su oportunidad de oírlos. O sea, ellas casi no participaron, pero lo que quería era oír a sus compañeros. Cuando llegamos al cierre y hicimos conclusiones, ellas dijeron algo muy importante. Dijeron, creo que ellos siguen sin solidarizarse porque no entienden, porque no son mujeres, no necesitan respetar nuestros derechos porque tienen una mamá, porque tienen una hermana, porque tienen una hija, porque, ¿qué tal si tienen una hija? No sé, porque somos seres humanos y como ellos no son mujeres, siguen igual. O sea, como que en las conclusiones los chicos decían, bueno, es que finalmente sí pueden estudiar, pero lo decían así como que, ay, bueno, ya progresaron, no se quejen tanto, ya pueden hacer una carrera, pero se van a casar y van a tener hijos, pero ya les dimos el permiso. Y entonces fue cuando ahí ellas hacían énfasis, es que no necesitamos su permiso. Fíjense, lo malo es que las mujeres hemos tenido que luchar por nuestros derechos y ustedes que los tienen no pueden reconocer, por ejemplo, que también son víctimas de violencia. ¿Sí? Claro. Y no se quejan porque su machismo, pues, no sé, a lo mejor les impide manifestarse y exigir a las autoridades, sea del partido que sea, de que queremos un México más seguro, porque los hombres aguantan y entonces las mujeres les dijeron, no vamos a manifestarnos por ustedes, ¿eh? O sea, bastante trabajo nos cuesta manifestarnos por nosotros, así que si ustedes quieren manifestarse o no están de acuerdo con algo, adelante. Fue muy interesante. Muchísimas gracias, Rosicela, por esta reflexión y para ser equitativos y equitativas en el uso del tiempo final, le damos 2 minutos al maestro Miguel Ángel para que haga un cierre y procedemos a la entrega de las constancias de participación. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro Pablo. Y bueno, nada más concluir que siempre hay que buscar en nuestros espacios escolares la formación integral, porque la formación integral, pues parte de sus pilares es la autorrealización precisamente del estudiantado, promover ese pensamiento sistémico, analítico, que ayude precisamente a generar y que con su
con su motivación que se genera en el estudiante, pues siga construyendo precisamente espacios, y esos espacios que sean precisamente de inclusión, de buen trato, y con ello vamos a estar logrando o buscando la igualdad sustantiva, ¿no? Que es lo que pues buscamos a fin de cuentas en nuestro pues, querido Instituto Politécnico Nacional, que pues vamos a estar, y sabemos que ahorita en la escuela y posteriormente en el campo laboral, nuestro estudiantado, pues va a estar compartiendo, interactuando con otros, y en ese contexto que lo haga pues en zonas seguras, libres de violencia, y que pueda tener la capacidad de interactuar, de comunicarse, pues sin ningún problema, que no existan esos obstáculos de comunicación. Y también, como lo vamos a ver, pues a través de las diferentes disciplinas, y también pues hacer investigación interdisciplinaria entre pues las escuelas que conformamos nuestro querido Instituto Politécnico Nacional, y así precisamente estar más acorde a las necesidades a nivel nacional e internacional, ¿no? Y pues competir de buena manera con otras universidades. Es cuanto. Gracias, maestro Pablo. Excelente, maestro. Me da mucho gusto verte, saber que saliste de la unidad de género y te llevaste en el corazón la causa del género desde la Escuela Superior de Cómputo. Muchas gracias. Gracias. Maestro Miguel Ángel. Voy a leer finalmente un último comentario que me parece muy relevante de la doctora Ana Luisa Barca. Dice, el rol tradicional femenino es el que mantiene a la mujer ocupada en trabajos adicionales a su profesión en casa, limpieza, cocinar, etcétera, y le resta tiempo y oportunidades que puede contribuir a la falta de proporción de material bibliográfico. Es más fácil publicar teniendo un trabajo y no 2 o 3 sumados a la mala distribución de la carga laboral. Completamente de acuerdo. Por eso el propósito de este congreso es que necesitamos transformar no solo la estructura educativa, sino la estructura social, precisamente para que las posibilidades de desarrollo lo tengan todas las mujeres y se liberen de estas cargas domésticas que les han implicado obstáculos estructurales. Corresponde ahora hacer una entrega virtual con mucho cariño por el enorme esfuerzo que ha representado para nuestras y nuestros ponentes participar esta mañana en esta mesa. El Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría General, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, otorga la presente constancia que están viendo ustedes en pantalla a Jessica Reyes Sánchez por su participación con la ponencia Repensar la arquitectura y el urbanismo, una reflexión sobre la inclusión de la perspectiva de género en el posgrado de la ESIA Tecamachalco del IPN. Lo firma nuestra directora de la Unidad de Gestión con Perspectiva de Género, la maestra María del Rosario Trejo García. De igual forma, con la misma leyenda, se entrega la constancia al maestro Ricardo Yáñez Nieto por su presentación de la ponencia La NOM 035, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, y también firmada por nuestra titular. También hay una constancia para la maestra Rosa Isela Rodríguez Nieto por su ponencia Perspectiva de Género en la Unidad de Aprendizaje Psicología en el Trabajo. Y finalmente también una constancia para Miguel Ángel Rodríguez Castillo por su ponencia Transversalización de la Perspectiva de Género desde el Currículum Oculto. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todes por su tiempo. Nos llevamos muchas reflexiones y reconocimiento de la importancia de la transversalidad de la perspectiva de género para cambiar la vida lacerante de discriminación y exclusión que enfrentan las mujeres en nuestro país. Muchas gracias, bonita tarde, les esperamos en las siguientes actividades de nuestro congreso. Gracias a todas y a todos. Gracias, hasta luego, Pablo. Bonita tarde. Gracias, buena tarde. Gracias, muy amables. Gracias, hasta luego. Gracias, Rosicela. Gracias, Jessica. Gracias, Ricardo, por sus presentaciones y maestro Miguel Ángel, mil gracias. Bonita tarde.